Muy bien, pues bienvenidos a este audio número 9 del Círculo de Poder y Amor, un curso de milagros. Soy tu amiga Lau Belmont, como siempre dándote la bienvenida, y el día de hoy continuamos entonces con el capítulo número 2, la separación y la expiación, y entramos entonces al subtítulo Principios esenciales de los obradores de milagros, que vienen, por supuesto, del subtítulo Función del obrador de milagros, ¿ok? O sea, es un subtema en un subtítulo, ¿ok? Y es el subtítulo está identificado con la letra A, Principios especiales de los obradores de milagros, ¿ok? Vamos a entrar de lleno y nos dice: el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual, las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le aplican. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Está un poco confuso, está un poquito elevada esta idea, pero bueno. Lo que tratan de decirnos, o lo que el Maestro Jesús trata de explicarnos en este párrafo de este subtema, es precisamente que los momentos de obrar milagros llegan en el momento justo y en el momento exacto, y no es algo que tú tengas que planear, no es algo que tú tengas que controlar, es algo que Jesús, que la verdad, que esa vocecita va a arreglar en el tiempo y en la forma perfecta. Te voy a poner un ejemplo muy personal, ¿no? Hace un par de años, hace 3 años exactamente, yo tenía ya 1 año y medio de separada con el papá de mis hijos, y lo dejamos de ver por mucho tiempo. Por supuesto, la separación o la supuesta separación que tuvimos y el alejamiento físico que se generó de esa relación, pues de alguna forma debía regresar. ¿Por qué? Porque el objetivo de toda relación es la santificación de esa relación. Y entonces venía yo manejando rumbo a mi nuevo trabajo, porque yo acababa de cambiar de empleo. Él no lo sabía, y por alguna razón venía yo manejando rumbo a este nuevo destino, y sin habernos visto desde hace mucho tiempo atrás, de repente volteo y en eso lo veo a él en el carro que estaba a un lado de mí. Nos tocó un alto y él me miró y me orilló, y por supuesto había un aprendizaje en ese encuentro, ¿ok? Afortunadamente, desafortunadamente, pues bueno, el encuentro o la santificación de ese encuentro no fue al 100%, pero debíamos encontrarnos. Qué casualidad que él, viviendo desde el otro lado de la ciudad, pues nos fuimos a encontrar en un punto así, de la nada, ¿no? Nos dejamos de ver, nos enojamos y de repente pues me lo encontré muy cerquita del lugar de donde actualmente yo trabajo, en un semáforo. Teniendo obviamente la oportunidad de hablar, teniendo obviamente la oportunidad de escucharnos, ¿sí? El momento de alguna forma fue santificada de su lado, pero no fue la santificación de mi lado, pues yo no abrí camino en ese momento para recibir lo que él me estaba otorgando en ese momento, que era la apertura y el perdón y otros elementos de esa relación. De eso se trata. Cuando no conoces quizá también a la persona y vas caminando y por alguna razón te topas con alguien, o ese alguien pega contigo, hay un aprendizaje. Todos los encuentros tienen un propósito y es
un aprendizaje. Cuando un curso de milagros te habla del aprendizaje por niveles, precisamente se refiere a estos tipos de niveles, ¿no? A lo mejor la enseñanza que te deja el haber encontradote igual en un Oxxo con un cajero enojado y la forma en que reaccionaste tú, ¿sí? De alguna forma te vuelves a encontrar a ese cajero, o quizá el aprendizaje llega hasta ahí, ¿no? Todos esos momentos que pudiésemos nosotros llamar como qué casualidad que me encontré a esta persona aquí después de mucho tiempo y había tenido quizá una relación con una amiga y nos dejamos de hablar y ahora nos volvemos a encontrar. ¿Cuál es realmente la función, el aprendizaje que hay en todos y en cada uno de esos encuentros que tenemos para entonces lograr el milagro? El milagro es simplemente la santificación de esa relación. ¿Y a qué se refiere la santificación? ¿Sí? Se refiere a mirar la verdad que hay y que existe en esa relación, en esa situación, en esa persona, en el momento presente, e incorporar ese aprendizaje a nosotros con la finalidad de la evolución propia y de la evolución de la otra persona. En términos de relaciones pudiese ser el generar la expiación de los miedos, dejar de juzgar, dejar o quitar del trono al ego y entonces descubrir y ver el rostro del Hijo de Dios en nuestro hermano, para que de esa forma entonces exista la expiación y al mismo tiempo el perdón. ¿Ok? Todos estos momentos, el momento de crear ese milagro, es simple y llanamente a voluntad de nuestro Creador. Entonces, todo aquello que pueda planificarse o controlarse al lado de nosotros, pues en realidad no puede ser considerado como un milagro. ¿Por qué? Porque es un momento fabricado, no es un momento a voluntad, o quizá no es el momento en el que tú estés ya preparado o esa persona esté preparada para llevar ese encuentro. Entonces, todos los momentos causales, las famosas diosidencias, pues están ahí, tienen un propósito. Esos son los momentos santos. Eso es precisamente lo que nos habla este primer párrafo en este subtítulo, y es eliminar la necesidad de preocuparnos por obrar milagros y de planear el tiempo y el espacio para poder obrarlos. Esos se dan solos y se entregan en el momento exacto. Ninguna relación se va sin poder ser santificada, porque ese es el objetivo de las relaciones. Todas las relaciones por las cuales pasamos, su objetivo es que éstas sean santificadas. ¿Ok? Segundo, es esencial hacer una clara distinción entre lo que crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. O sea, la percepción de niveles es simplemente hecha por el hombre, pero en realidad no hay ninguna percepción de niveles. En los milagros no hay niveles, en los milagros no hay grados de dificultad. En los milagros no hay categorías, son simplemente milagros fundados obviamente en la verdad, en lo que realmente existe. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con el deseo de sanar es una expresión de esa confusión. ¿Qué significa? Que una reacción acelerada, una reacción no santificada hacia cualquier situación, pues en realidad es nuevamente un malentendido, es una situación errada, es una mentalidad fuera de lo que es la mentalidad recta que ya nos explicaron en capítulos anteriores de la situación y del aprendizaje que estamos viviendo. ¿Ok? 4. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos
sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que se conlleve a la corrección. Sin esta, lo que hace es básicamente juzgar en lugar de sanar. Entonces, vuelvo al ejemplo personal que les di, ¿no? Ese momento santo, ese momento, esa casualidad, esa diosidencia de haberme encontrado con él en ese momento, pues en realidad de alguna forma tuvo un gesto o una corrección vacío, fue un perdón vacío porque nos abrazamos en ese momento y yo finalmente no recibí ese abrazo de una forma consciente, de una forma verdadera. Hablando en términos de un curso de milagros, por lo tanto, entonces no pude llegar a la corrección de la situación y de esta forma lo único que hice fue no utilizar mi mentalidad recta e irme por una mentalidad errada y básicamente en lugar de sanar, continué juzgando. ¿Ok? El perdón que procede de una mentalidad milagrosa, tan solo ofrece corrección, no posee elementos de juicio en absoluto. La frase Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una percepción o es una petición a Dios para que sanen sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. La acción, el resultado, el conmoverte de algo por alguien, en realidad eso no es valioso. Lo que se pide en ese momento es que la expiación llegue, es que el cambio, el milagro se suscite en esa persona. El evitar sentirnos ofendidos por aquello que mi hermano puede estar actuando o puede estar diciendo, ¿sí? En ese momento. ¿Por qué? Por o a causa de la vivencia o su visualización a través de un mundo de ilusión que no le permite ver la verdad. Entonces, cuando el Padre dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo que está tratando de decir nuestro Padre, el Maestro Jesús, es, Padre, tú conoces su proceso. Tú sabes que están llenos de miedo. Entonces perdónalos, Padre, porque no están yendo a una mentalidad recta, sino se están yendo con una mentalidad errada. Ayúdalos, Padre, entonces, a confrontar sus miedos para que de esa forma puedan darse cuenta del error, lo corrijan, lo integren y surja el milagro. Y es lo que el momento santo o la santificación significa para un curso de milagros. Quitar el juicio, entender que nuestro hermano está viviendo o está visualizando desde la ilusión y no desde la verdad, que está pasando por un proceso de aprendizaje, el cual todavía no llega quizá, y entre comillas, porque acuérdense que no hay niveles, no hay percepción de niveles en los milagros, pero bueno, no está en un nivel para poder integrar ese aprendizaje. Y entonces no hay ningún error en aquello que está haciendo. Entonces yo lo entiendo de esa forma, lo acepto y lo perdono. Y pongo entonces la imagen del Hijo de Dios en esa persona. Porque no hay error en ese hermano. Porque yo puedo ver la verdad. Porque yo sé que él o ella o esa situación hoy están en un mundo de ilusión. Y entonces yo prefiero ver la verdad en lugar de continuar viendo
un mundo falso, un mundo errado. 7. El precepto, sed de un mismo sentir. Es la aseveración que exhorta a todos a estar listos para la revelación. Es muy interesante este punto. Mi ruego, haced esto en conmemoración mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Ok, me voy a regresar. El precepto sed de un mismo es la aseveración que exhorta a todos a estar listos para la revelación. Y es justamente esto, la revelación se nos da justamente cuando la necesidad de sentirnos, de adentrarnos a nosotros mismos, nos muestra la verdad. Esa es la verdadera revelación. Cuando en nosotros encontramos la verdad, cuando en nosotros encontramos solo aquello que existe, cuando en nosotros encontramos que existió o que salimos o estamos saliendo de un mundo de ilusión y nos dirigimos precisamente a esa verdad. Ahora, cuando nos dicen, haced esto en conmemoración mía, lo que quiere decir aquí nuestro Maestro Jesús no es en realidad el ritual de cortar el pan, de tomar el vino, de repartirlo entre todos. En realidad, de lo que nos está hablando, con lo que lo vamos a conmemorar en realidad, es precisamente con el precepto de tener sed de nosotros mismos y entonces en ese momento encontrar la verdad y de esa forma entonces proceder al perdón para entonces llegar a una mentalidad milagrosa y ofrecer la corrección en nosotros mismos a través de la verdad y a través entonces de la verdad que estamos viendo en nuestros hermanos, ¿no? Está súper bonita esta parte, a mí me encanta porque empezamos ya a encontrarle más carnita a lo que es un curso de milagros, comprendiendo que el punto fundamental de una vida plena, de una vida sana, de una vida santificada, de una vida de buenas relaciones, es entender ahora sí ya el concepto del por qué nadie se equivoca. Todos estamos llevando un proceso de expiación en distintos, vamos a nombrar los niveles, pero vuelvo a comentarte. No te quedes con ese pensamiento de niveles, porque acuérdate que en los milagros no hay niveles, no hay milagros chicos ni milagros grandes, son simplemente milagros, pero de acuerdo al proceso de evolución que cada quien está llevando, entonces podrá llevar o podrá entrar a la revelación, ¿sí? Y querer entonces tener sed de sí mismo, de sentirse uno mismo, de llegar a la verdad. ¿De acuerdo? 8. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Nuevamente, esto, híjole, es tan simple, pero a la vez tiene tanta sabiduría. Empezamos hablando que el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango. Y dice así, puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual, las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no aplican. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Y entonces,
cuando tú ya estás en ese tiempo y en ese espacio obrando milagros, ya no te preocupes cómo actuar. Preocúpate simplemente por tener en tu mente que estás ahí únicamente porque le eres útil y la otra persona te es útil en esa situación. Estás ahí porque eres la presencia viva del Creador, ¿ok? Por eso, entonces, estás representando a aquel que te envió o que nos envía. Por supuesto vas a actuar tal cual Él actuaría. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me vio me guiará. No tienes que preocuparte cuando estás en esa situación por cómo comportarte. Simplemente dejarte guiar porque tú sabes que estás guiado por la verdad, porque tú eres la verdad hecha hombre. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Cualquier espacio, cualquier momento, cualquier situación, por muy divertida, por muy difícil, por muy riesgosa, por muy triste, por muy melancólica, por muy lo que tú quieras pensar, por la categoría y el juicio que tú quieras agregarle, simplemente siéntete feliz, siéntete satisfecho por estar en ese lugar, porque ahí, en donde estás, eres de mayor servicio. Porque ahí, en donde estás, entonces serás útil. Porque únicamente estás ahí porque eres útil. Porque sirves de alguna forma a la curación de los demás y a tu propia curación. No te preocupes por lo que pase, pues sanarás a medida que el Creador te permita enseñarte a sanar. Qué bonito mensaje. Y yo me vuelvo loca con este tipo de lecturas que son muy cortititas, que pueden parecer muy simples, pero tienen un significado clave y poderoso, esencial. No te olvides de esto. Y te dejo hasta aquí, no sin antes decirte que yo soy el poder del amor. Nos escuchamos después. Adiós.